a Podcast en la Carpa. Teníamos que hacerlo, era necesario que lo hiciéramos. Okay. Bueno, bueno, vamos a estar hablando, bienvenidos a Podcast, bienvenidos, bien hecho, ¿no? Hoy vamos a estar hablando sobre, está en el título, pues, libertad. Encerrados pero libres. Y vamos a empezar leyendo una palabra que se encuentra en Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Y dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Amén. Vamos a estar tratando, porque no sabemos si lo vamos a lograr, esperemos que sí, con la fe en Dios, de responder a dos preguntas. La primera: ¿podemos realmente ser libres? Y la segunda, ¿Cómo podemos realmente ser libres? Y me resulta muy curioso, tal vez para introducir un poco la respuesta a esa pregunta. Vamos a leer una palabra que está en Salmos 32, versículo 5, que dice: pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Entonces yo creo que aquí David nos está mostrando y nos instruye un poco a cómo podemos ser libres. Y me resulta muy curioso que el primer paso que él nos menciona aquí es: te confesé mi pecado. Ese pecado que le está confesando a Dios, ¿no? Y es difícil confesar el pecado. Ajá, entonces, a ver, yo tengo una idea acá de algo, ¿va? Entonces, para esto vamos a leer otra de las palabras, está en 2 Corintios 12. Primero estamos llenándolos de palabras y después ya contextualizamos el resto, ¿no? Sacamos un poco de lo que vamos leyendo ahorita. Va, entonces, 2 Corintios 12, versículo 9. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y esto es increíble, me parece que es algo súper importante, porque Pablo jamás, estaremos leyendo a Pablo jamás deja de reconocer el hecho de que es débil. Y en este momento es, creo, en uno de los únicos momentos en los que habla acerca de su debilidad, o que tenía una debilidad en su carne. Sin embargo, creo que es muy importante que identifiquemos que esa no era su carta de presentación. Cada vez que leemos tanto Romanos como Corintios, Hechos, Gálatas, Efesios, el primer versículo del primer capítulo es: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Incluso en Romanos dice: esclavo de Dios, vengo a predicar la palabra por la bondad que Dios ha tenido por mí. Nunca dijo: yo, Pablo, el débil, el que tiene este pecado, el que está sufriendo con esto. No sabemos cuál es el pecado porque no lo menciona, pero nunca dijo: el que está sufriendo por esto, débil, con condición humana, igual que todos ustedes, viene y les predica. Jamás. Dijo: apóstol de Jesucristo. Y eso es algo súper importante, porque Pablo tenía clara su identidad en Cristo. Y creo que David también tenía eso. Sí, o sea, también podemos ver cómo se refleja esto en la historia de David. Y es que él, en esta instrucción que nos da, dice que él confesó su pecado. Y él, digamos que se promete a sí mismo no ocultar su maldad. O sea, él dice: y no oculté mi maldad. No quiero ocultar mi maldad. Y es algo que tal vez nos puede costar mucho y nos puede, digamos, hacer dudar de que será que es conveniente que yo le muestre mi debilidad a Dios. ¿Será que es conveniente que yo me acerque como débil ante Dios? Entonces yo veo con un Dios que dice: acércate, hijo mío, porque ahí yo me hago fuerte. Acércate a mostrarme dónde estás fallando y yo ahí voy a fortalecerte. Entonces es algo fundamental. Yo creo que, bueno, podremos empezar tal vez con una historia, ¿sí?, que me gustaría compartir, y es la historia de José. Sí, todos conocemos. José. Oh my God, José. Estás tocando mis dos personajes favoritos acá. Ok, bien. José, ¿quieres hablar de José? No, hablemos de José aquí. No, cuéntame la historia, que aquí soy espectador total. Listo, bien. Bueno, la historia de José es un poco, o bastante, realmente bastante compleja, y tal vez para resumir bien esa historia, podemos ver a un José que es el hijo menor de 2 hermanos, ¿sí? 12 hijos de Jacob. Entonces, él era el menor de esos hijos, y lastimosamente esos hijos y esos hermanos para él le tenían un poco de envidia, ¿sí? Un poco tal vez de envidia, rabiecita, porque veían que él era un poco consentido, ¿sí? Y lo veían como
tal vez un poco por lo mismo menor, el hermano menor siempre se ve como el más querido por la familia. Usted no tiene la experiencia que Ajá, tenemos exacto. acá. Y además, el papá le regaló como, o sea, tuvo un regalo muy especial con él. Y digamos que los hermanos sentían eso, sentían como que, bueno, usted no está haciendo lo mismo, no ha hecho lo que nosotros hicimos, para que te ganes ese regalo. Y resulta que los mismos hermanos decidieron venderlo como esclavo, ¿sí? A unas personas, porque ellos tenían otra idea mucho más macabra que gracias a Dios no se dio, ¿sí? No resultó, que era matarlo. Ajá. Pero bueno, Dios no permitió eso y resulta que lo vendieron. Igualmente vender a tu hermano es como que... Tampoco, Ajá, tampoco son bueno. santos. Ajá, exacto. Decidieron venderlo y luego esas personas lo vendieron a un funcionario del faraón de Egipto. Y con todo ese descontrol un poco, él terminó siendo, bueno, ese esclavo del funcionario del faraón de Egipto. Sí, resultó como estando dentro de la casa del faraón. Sí, tampoco fue no resultó en un lugar muy, muy perdido de Egipto, sino estando conviviendo ahí con el faraón. Y cuando él estaba en la casa del faraón, resulta que la mujer del faraón, la esposa, como que lo inculpa de que quería estar con él. Ella quería estar con él, Ajá. él no, él quería honrar a Dios, él sabía que estaba mal, dijo que no y la mujer lo inculpa. Y con todo eso, José termina en la cárcel, ¿sí? José termina en la cárcel, José termina encerrado por decidir honrar a Dios, ¿sí? Encerrado, pues nos cuenta la historia de la Biblia que fueron 2 años antes de que volviera a manifestarse algo acerca de José. Y lo que se manifiesta es que llegan dos personas, las cuales tuvieron sueños también. Bueno, y le cuentan esos sueños que tuvieron a José, y José les da como la revelación de parte de Dios. Es algo muy importante porque ahí José dijo, siempre mantuvo presente que era Dios, que no era él, era Dios el que daba la revelación. Y que fueron 2 años, ¿no? O sea, no son 2 días, no son 2 meses. Exacto, son y mantenerte firme ahí, en ese encierro, para seguir dándole la gloria a Dios, es algo fundamental. En medio de ese encierro, él era libre porque él reconocía que estaba Dios, que Dios estaba con él. Y esto es algo muy interesante por algo que vamos a mencionar ahora. Y es que, bueno, luego de que él hace esas revelaciones, resulta que el copero, que fue el que volvió luego a la casa del faraón, es el que le dice al faraón tiempo después, o sea, además de ese tiempo de espera, hubo un tiempo después que tuvo que volver a esperar para que el faraón tuviera un sueño y ninguno de los que en ese momento sabían, entre comillas, interpretar los sueños, pudiera. Ahí fue que el copero dijo como que yo conozco a alguien que creo que lo puede hacer. Entonces llamaron a José, y cuando José llegó fue que le dio al faraón esa revelación, esa interpretación de los 7 años de abundancia que iban a venir para Egipto y de los 7 años de sequía que iba a tener Egipto, ¿sí? Entonces, algo para resaltar tal vez de toda esta historia así ya a gran escala claro. de José es que él le seguía dando la gloria a Dios, él le seguía dando esa gloria y él seguía reconociendo que Dios estaba con él. Y la misma Biblia lo dice, la misma Biblia dice que donde iba José, ahí estaba Dios. Y increíble. Podemos ver que en todos los lugares donde estuvo José, aunque fueron lugares malos, bien, o no tan buenos, básicamente, le iba bien, ¿sí? Como que resultaba bien, o sea, lo vendieron, resultó en la casa del faraón, o sea, sí, nadie más. O sea, como en la posición alta del ayudante del faraón y todo eso. Ajá. Y luego estuvo en la cárcel y se halló la manera de sacarlo otra vez y ponerlo en ese lugar de bendición. Y de hecho en la cárcel el man organizó todo, o sea, el man organizó la cárcel y fue como, el carcelero confiaba en él. Ajá, exacto, o sea, porque ahí estaba Dios y él reconocía, él seguía reconociendo en ese encierro que era libre porque Dios estaba con él. Y es algo que es un pilar de la libertad, podemos decirlo. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra esta palabra en 2 Corintios, el capítulo 3, versículo 17 y 18. Dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. Increíble, amén. Increíble. Amén. No, y ahí que volvés a 2 Corintios, volvés y tirás a Pablo. Increíble porque también recuerdo justamente otra escena de cárcel. Entonces, pues recuerdo, yo iba a contarlo ya más un poco aquí, Duber y yo, pero pues ya que me lanzas de Pablo, vamos a revelar que es Pablo. Entonces, Pablo y Silas en la cárcel, mal. Las cárceles de ese entonces no eran nada bellas, había suciedad, había unas cosas muy malas que
que sucedían en ese momento. Digamos que ahorita es como el paraíso comparado con ese entonces, y aún así ellos dos en esa situación se encontraban adorando, cantando, levantando alabanza a Dios. El carcelero los escuchaba, bueno, todo esto, hasta que sucede un terremoto, las cadenas se rompen y ellos no se van. Él les dice, nada, tranquilo que estamos aquí. El man se iba a matar, el carcelero se iba a matar, y como, no, ya bailas, aquí me matan, entonces me mato yo. Él dice, no, tranquilo que todos estamos aquí, nadie se ha ido. Ellos estaban alabando a Dios, estaban encerrados, pero su corazón estaba libre, porque sabían que lo que estaba haciendo también era darle gloria a Dios. Entonces creo que es lo que podemos y necesitamos hacer en este tiempo. Sabemos que estamos en un punto de encierro, llamémoslo así, pero yo creo casi seguramente, y también lo conectamos un poco al tema que hablamos en la intimidad, y es que el encierro, el estar en intimidad es lo que realmente nos hace libres. Nosotros en ese lugar secreto, en ese escondite, ahí adentro de la cueva es donde Dios nos ve, donde Dios nos está escuchando. A veces necesitamos, sí, hacerlo más público por diferentes cosas, y tenemos la historia de Daniel, pero eso es otro punto. Pero en el momento de la intimidad, ahí dentro de la carpa de intimidad, ahí es donde encontramos a Dios y donde somos realmente libres del pecado. Porque eso es lo que nos habla Gálatas. No volvamos a la ley, no volvamos a la esclavitud, no volvamos al pecado. Y aquí hay otro punto de libre albedrío que tocaremos en otros temas más adelante. Pero hay una esclavitud del pecado a la que a veces nos convencemos y creemos que somos súper esclavos y que cometimos un error, entonces ya no podemos. Ya estamos mal, desechados por Dios, pero Dios nos ama tanto que dice pues, que un error enfrente de mí no es nada. Ven, yo te amo, arrepentite de tu pecado y apártate de él. Sí, yo te amo a vos, no amo tu pecado, te amo a vos, pero nunca te voy a dejar de amar. Claro, la palabra nos dice que Él nos ha hecho libres para que vivamos en libertad. Y como entendimos ahora que ahí donde está Dios hay libertad. Relacionando esas cosas es como que busca a Dios. Lo que tú estás hablando de esa intimidad, o sea, ¿quieres libertad? ¿Cómo ser libre? Estando con Dios. Claro. O sea, ahí eres libre. Cuando Dios está contigo eres libre. No importa si estás encerrado, no importa si estés donde estés. Si estás con Dios vas a tener libertad. Y creo que por eso también hemos llamado a este podcast En la Carpa, porque es necesario, todo lo que vamos a ver que suceda en nuestras vidas, primero tiene que pasar en la carpa. Para que haya una exaltación pública, primero hay una exaltación privada. Primero glorificas a Dios en privado y después Dios te glorifica en público. Y esto es increíble. Dios se manifiesta en los lugares donde menos creemos, donde menos pensamos. Y en este momento estoy seguro que se está manifestando en tu casa, en tu vida, en tu familia. Y si tenés dudas, si tenés esos compromisos y sentís que no puedes más, ahí es donde Dios se va a manifestar. Tenés que creerlo. No tengas miedo de mostrarle a Dios tu lado débil. O sea, es que muéstraselo, porque Él anhela eso, Él anhela que tú se lo muestres. Ajá. Porque Él se quiere manifestar ahí, Él quiere darte fortaleza en ese punto. Porque si no le mostras a Él, ¿a quién? Y es básicamente en la intimidad, ahí en la carpa, donde la palabra también nos dice que Él nos va a quitar ese velo para que nosotros podamos obedecer. Entendiendo que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sí, es un temor a Jehová, no por miedo y no por decir, yo no le puedo mostrar una debilidad porque me va a echar del reino, me va a sacar de sus cosas. No es un temor y un miedo de esa manera, sino es un temor de querer obedecerlo, de querer hacer las cosas como Él nos manda. No caer en ese pecado, bien, no viendo los pecados, pues como lo hablamos en el episodio anterior, solamente como lo que hacemos, sino también lo que dejamos de hacer, sino viendo ese pecado también en general, para unirlos como eso que está fuera de la voluntad de Dios, lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Entonces, totalmente. Entonces volvemos a recordarte, nosotros no queremos condenarte, Dios no quiere condenarte, Dios quiere que tengas vida y que seas libre de todas estas cosas que nos atacan a diario. Entonces nos gustaría de pronto orar por ti para terminar. Bueno, te la dirijo. Bueno, vamos a hacer una corta oración. Señor, te damos gracias, papá, por permitirnos estar aquí este día. Señor, te pido que seas tú, por favor, dándonos libertad, Señor, dándonos libertad para poder acercarnos a ti, Señor, en esa faceta de hijos, papá, reconociendo que tenemos un lado humano que te necesita, Padre Celestial, y anhelamos que seas tú manifestándote, Señor, y fortaleciéndote en nuestras debilidades, papá. Te pido que seas tú, Señor, fortaleciendo cada aspecto de nuestra vida, Señor, en el que te necesitemos, papá. Te doy la gloria, Señor,
la honra por todo lo que estás haciendo, Padre Celestial. Te pido que a cada persona que nos está escuchando, viendo en este momento, Señor, puedas darle esa mano que necesita para salir, Señor, del miedo, para salir de esa esclavitud, de ese pecado, Señor, y para poder levantarse en fortaleza, Señor, y superar cada una de esas circunstancias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te bendecimos y ahora te queremos dejar con esta pregunta. ¿Hay o no hay libertad? ¿Se puede o no se puede llegar a ser libre? Te bendecimos. Que estés muy bien.